Bueno, ya estamos aquí otra vez con un nuevo tema. Vamos a tratar de explicar cómo poder trabajar con tablas, crear gráficos e insertar imágenes y trabajar con ellas. Bueno, en primer lugar vamos a empezar a insertar tablas. Puedes hacerlo de varias formas. Una de ellas es insertar tabla donde, pues por ejemplo, vamos a poner 5 columnas y 10 filas. ¿De acuerdo? Directamente, pues ya le pulsamos insertar y aquí la tenemos. Como veis, es muy fácil. Volvemos otra vez. Nos hemos quedado cortos. Podemos insertar filas encima, filas debajo, columnas a la izquierda, columnas a la derecha, etcétera. No habría más problema que adecuarnos un poco a las necesidades que pudiéramos tener si al principio pues nos hemos quedado cortos. También, respecto al tamaño, podemos modificar la altura de la fila, la anchura de la columna, ¿verdad? Y podemos seleccionar filas, columnas, tablas y celdas. Y, por último, eliminar filas, columnas y tablas. Es decir, estos primeros 5 apartados de la barra de menús tabla, pues podemos trabajar con ellas y darles el formato que nosotros deseemos. Si, por ejemplo, decimos repetir filas en la cabecera, nos va a ocurrir lo siguiente. Imaginaos que la cabecera es, pues, nombre, apellido 1, apellido 2, edad y sexo, ¿vale? Vosotros imaginaos, pues que nosotros, ¿lo veis? Aquí se puede alterar. Con la tecla tabulador podéis añadir más filas directamente sin necesidad de utilizar el menú. Pero imaginaos ahora esto. Voy a dejar unos espacios. Ahora cojo la tabla, la corto, la pego aquí abajo, ¿vale? Imaginaos que ahora me voy hacia abajo. Porque lo que quiero es que veáis que si por casualidad me ocupara más espacio, no me cabe en una hoja, al haber colocado repetir filas de cabecera en cada página, he conseguido que lo que son los campos, los nombres de las columnas, se me repitan automáticamente en la siguiente página, de tal manera que pueda tener una seguida que tenga sentido. Vale. Como os decía antes, pues imaginar que nosotros ahora deseamos pues poder insertar pues una fila debajo. Insertamos una columna a la izquierda, ¿veis? O por ejemplo deseamos columna a la derecha. Si por ejemplo estamos aquí en la fila, podemos insertar una fila debajo, se habrá insertado sin ningún problema. O por ejemplo deseamos eliminar la columna, ya está eliminada. O si por ejemplo deseamos pues estas dos filas de aquí, lo que vamos es combinarlas porque nos interesa. O, por ejemplo, deseamos dividir esta celda verticalmente en 3. ¿Veis? Pues va en función del diseño que necesitemos para crear nuestra propia tabla. ¿De acuerdo? O, por ejemplo, necesitamos un estilo de formato predeterminado, pues imaginar que deseamos colocarle pues, el 3D. Aceptamos y entonces automáticamente nos lo cambia. Tener en cuenta que cuando creamos una tabla, que podemos también hacerla desde el menú, ¿veis? Si pulsamos aquí, podemos decirle, créame una tabla de 5×2. Más rápidamente, pues automáticamente crear un estilo de tipo amarillo. Pues ya lo tendríamos. Es decir, podemos personalizar todo aquello que necesitemos. Al mismo tiempo, pues imaginaos en esta de aquí, pues que nosotros necesitemos, pues, dividir la tabla.
Vamos a dividirla desde aquí. Tabla, dividir tabla, copiar título, pues aceptar. Como veis, nos la ha dividido y si necesitamos copiar títulos, nos lo copia. Que no, pues nada. Es decir, esto es práctico a efectos de poder insertarla en un documento donde sea necesario realizar distintos trabajos. ¿De acuerdo? Es decir, no tiene más complicación, ¿vale? Pues el tamaño, la altura de la fila que os decía antes, vamos a ponerla en aceptar. Como veis, la altura de la fila se ha modificado, al igual que podemos modificar perfectamente sin ningún problema la altura de las columnas. Imaginaos. ¿Visto? Es decir, ya dependerá un poquito de la necesidad que nosotros tengamos. Podemos convertir la tabla en texto si necesitáramos exportarla. Y aquí tenemos las propiedades donde es interesante ver que podemos darle distintos flujos de texto, podemos ver lo que ocupa cada una de las columnas y modificarlo, podemos añadir los bordes que deseemos, cuando la creamos en principio nos los crea los bordes, con posiciones, con colores determinados, como veis estoy haciendo aquí una combinación que a saber lo que me va a salir, y con un fondo así. ¿Habéis visto? Es decir, ya irá en función de la necesidad que nosotros podamos tener. Para finalizar y que vosotros podáis practicar los ejercicios, observar que aquí abajo dispondréis también de la barra de herramientas de tabla, con lo cual no tendréis la necesidad de ir a los menús. Entonces, por ejemplo, pues en la primera fila, yo desearía pues que tuviera un centrado vertical, ¿vale? Y necesitaría que, por ejemplo, tuviéramos, vamos a darle en el formato, en las tablas, en las propiedades, vamos a decirle que deseamos que la orientación sea vertical, que la alineación sea centrada. ¿Veis? ¿No nos cabe? Pues entonces ya directamente nos vamos. Como podéis observar, no nos cabe, pues aquí nos vamos aquí a la barra de herramientas que tenéis. Aquí podéis observar el tamaño de la columna y el tamaño de la fila, perdón, ¿veis? Con un poquito más hacemos que nos pueda caber bien. Que necesitamos ahora alinearlo hacia arriba, al centro, hacia abajo, pues ya para gustos colores, ¿verdad? Es decir, ya los fondos que queramos, si necesitamos remarcar una línea o colocarlo de un estilo determinado, como veis aquí en la propia barra, tenéis distintos estilos, como si queréis el color del borde poder modificarlo, ¿de acuerdo? Si deseáramos, por ejemplo, bueno, ordenar, y esa es una posibilidad que ya veremos con algún otro ejemplo para poder ordenar los datos de las tablas. Y como veis, pues ya debéis de buscar la manera de practicar, y llegar a vuestras propias conclusiones, porque la verdad es que no tiene ninguna complicación. Podremos darle los formatos que deseemos a las celdas, formato numérico de porcentaje, con decimales, ¿de acuerdo? Lo podremos proteger para que nadie lo pueda alterar, ¿vale? Imaginaos que yo ¿eh? me encuentro aquí y yo deseo, no sé, en esta de aquí, y deseo, pues por ejemplo, no sé, poder hacer cálculos. Pues posteriormente ya diseñaremos una tabla, pues imaginaos 34, 2, 6, 2, 5 y en esta de aquí pues deseamos poder hacer una autosuma.
pues ya elegiríamos, como veis, donde quiero hacer los cálculos y le pulsaría el Enter y como veis me suma. Es decir, tenemos la posibilidad de poder utilizar más herramientas de fórmula, además de la suma. ¿Vale? Es decir, si yo, por ejemplo, me coloco aquí abajo y voy a buscar las fórmulas de las tablas, pues puedo colocar otra función. ¿Vale? En principio, esto lo veremos más detenidamente. Aquí tenemos pues la potencia, yo qué sé, potencia, poco bestia, ¿verdad? Lo que os he puesto, expresión incorrecta. Sí, en definitiva, podemos sacarle partido a todo aquello que vayamos haciendo, poco a poco y aprendiendo con la finalidad de sacarle el mayor partido posible. Bueno, corto de momento. O por ejemplo, si deseáramos insertar una imagen, pues en la celda que quisiéramos, pues insertar imagen, pues esta de aquí. ¿Veis qué mona? Que nos ha insertado una imagen en una celda determinada. Imaginar que hemos creado esta tabla, como veis es una tabla normal, donde lo que he hecho es ponerle un fondo, ¿verdad? Estas tres celdas, centrarlas, colocar un borde amarillo a las ocupaciones y luego lo que son los números, pues le he puesto, una vez seleccionado, le he puesto que deseaba un formato numérico de tipo moneda, ¿verdad? Donde tuviera esta forma. Así de hecho, sencillamente esto. Pues ahora imaginaos que con esta tabla yo lo que deseo es crear un gráfico, con lo cual insertaría un diagrama y automáticamente me entra en un asistente y me ofrece distintas posibilidades. Si lo quiero de columnas, de barras, de círculos, de áreas, líneas, etcétera. Imaginaos que lo quiero de columna, lo quiero en 3D. Siguiente. Observar que aquí tengo lo que me queda, me hace la relación de cada ocupación, la renta y los gastos, ¿verdad? Y me dice que la primera fila es una etiqueta y la primera columna es una etiqueta. Eso quiere decir, como veis, que de la tabla la primera fila, la ocupación, la coge como el nombre del campo, etiqueta, y la primera columna también como etiqueta y nombre de, y me lo pone correctamente en el gráfico. Si yo se le quitara esta selección, en la primera fila, como observáis, la llama columna B y la columna C. ¿De acuerdo? Es decir, con esto, a veces cuando seleccionamos un gráfico, hemos de saber trabajar porque si no, no me colocará los datos correctamente. ¿Veis? Igual que tener los datos en filas, como veis, le hemos dado la vuelta en vez de tener los datos en columnas. ¿Vale? En siguiente, podríamos añadirle más datos, podemos ver el color del relleno, el color del borde, de dónde van los datos del eje de las X y de la Y, ¿vale? Y por último podemos colocarle un título, que él nos colocará automáticamente, un subtítulo, un nombre al eje de las X y un nombre al eje de la Y, ¿de acuerdo? Y por último podemos mostrar leyenda o no, como veis si se la quito o se la pongo la leyenda, colocarla a la izquierda, a la derecha o abajo, veis que la he puesto aquí abajo y finalizaríamos. Como veis ya tendríamos el gráfico hecho de la tabla anterior. Si por ejemplo cambiamos datos de los profesores, no me ha hecho nada, ¿lo veis? No me ha mantenido los datos que yo tenía antes. ¿Veis? Pero hago clic y automáticamente se ha actualizado. Lo vuelvo a hacer para que lo veáis. Pongo 13 en agricultor, hago clic, ¿vale? Y automáticamente el agricultor se ha actualizado. ¿Vale? Si yo necesitara hacer cambios en el gráfico, pues ya me podría dirigir, por ejemplo,